Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en la escena donde Cristo purifica el templo. Y ahora pues después de haber hecho la purificación el Señor, la reforma que se tenía que dar en ese templo, obviamente eso trajo algunas reacciones, más de los que estaban administrando los recursos del templo, específicamente de los magistrados, que así se les conoce a estos en algunas versiones de la Biblia, magistrados, los del Sanedrín, los del concilio, de esas personas que estaban enfrente no solo del templo, sino eran como una especie de tribunal del pueblo de Israel. Y ellos sintieron un desafío hacia su autoridad, porque ellos mismos habían puesto que los judíos llegaran a tener todas esas cosas que se hacían en el templo. Miramos ahí, hermanos, de que ellos habían establecido algunas cosas que no estaban establecidas, y ellos lo habían puesto. ¿Como qué cosas? ¿Va? Como aquellas cosas de intercambiar dinero en el templo, ahí estaban los cambistas, dice, intercambiaban el dinero obviamente tal vez era para uso de las ofrendas, porque los mismos sacerdotes no permitían que los que llegaban a adorar al templo dejaran moneda extranjera en las arcas del templo, sino que tenían que ser en moneda nacional, la moneda de Israel. Entonces había que cambiar la moneda al dinero de los israelitas y así depositar sus ofrendas. Y también se ofrecían ahí en el templo los animales para el sacrificio, para la adoración. A lo que llegaban era más fácil comprar ahí que pasar todo el protocolo, que era muy difícil que alguien llegara con su animalito, y era rápidamente rechazado porque había podríamos decirlo de una manera, una mafia grande ahí, que media vez si no se compraba en el templo, pues no se dejaba entrar a las personas y punto. Entonces mejor la gente, para no entorpecer lo que iban a hacer, compraban en el templo. Y no es que eso esté mal o algo, pero el templo, el Señor claramente lo dijo, era para, como lo dicen en otros evangelios, mi casa, casa de oración será llamada. Y no era para comerciar ni para intercambiar monedas, y aunque sea para el uso del templo, y eso ya lo hablamos mucho. Y después de la reforma que el Señor hizo, después de haber sacado a esos animales, volcarle las mesas a los cambistas, y también decirle a los que vendían bueyes y palomas que se fueran de ahí, pues obviamente eso trajo una reacción en contra de Jesús. Y por eso queremos que se ubiquen en el versículo 18 en adelante. Vamos a darle continuidad. Dice, estamos ya en esa parte. Dice el 18, y interviniendo entonces los judíos, le dijeron, aquí judíos se refiere a los líderes, a los que estaban enfrente del templo. Entonces ahí dice, le dijeron, ¿qué señal nos das para que hagas estas cosas? Dice, no sé cómo dice su versión ahí. ¿Qué dice la versión de ustedes? Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo si Dios te dio autoridad
para hacer esto? Muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Ajá. ¿Alguien más me lo puede leer? ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. O sea que ellos querían una señal por lo que Jesús empezó a hacer. Ellos querían ver si Jesús en realidad tenía la autorización, la autoridad, porque para ellos eso era desafiar la autoridad de ellos. Y estaban pidiendo una señal, como ya lo predicamos en algunas otras veces también. Estaban pidiendo una señal, no para que ellos creyeran en la grandeza o creyeran de quién era Jesús, sino más bien buscaban algo de qué acusarle. Y de hecho, esta escena que pasó en el templo fue lo que ellos utilizaron el día cuando acusaron a Jesús ante Pilato. Entonces miramos ahí, hermanos, que esta gente vino y empiezan a indagar a Jesús y le preguntan si él tenía la autoridad para hacer lo que hizo y qué señal les podían dar para ver si eso es cierto. Y Jesús respondiendo les dijo, en versículo 19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y es aquí donde yo quiero enfatizar un poquito más, hermano. Miren, hay muchas cosas en la Biblia que si no se nos explicara, nosotros quedamos así como que, ¿qué quiso decir Jesús ahí? Por ejemplo, en este pasaje dice: destruid este templo y en 3 días yo lo edificaré. ¿Qué es lo que rápidamente pasa a la mente de esos magistrados, de esos líderes religiosos? ¿Qué fue lo que pasó en la mente de ellos, piensan ustedes? Si alguien viniera, yo le dijeran: destruyan esta casa, y nosotros y Oscar y todos los que estamos aquí, en 3 días lo vamos a levantar, ¿qué dirían ustedes? En 3 días. Entonces, la forma lógica de pensar, ¿no? Y ese templo al que se hacía, donde estaban ellos, dice la Biblia que ellos mismos dan testimonio de que 46 años llevaba de estarse construyendo. Y hay un historiador de los judíos llamado Josefo. Él dice en sus libros, donde él tiene la historia de Israel, él dice que ese templo se empezó a construir en el año 19 antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo. Y si nosotros hiciéramos números diciendo 19 menos 46, vamos a ver matemáticos. Si fueran 20 menos 46, 16. ¿Sí? Pero son 19, 27. Entonces este evento histórico sucedió más o menos en el año 27 de la era cristiana, en el inicio del ministerio de Jesús. Año 27. Y según la historia, Josefo dice que el templo se terminó de construir totalmente hasta en el año 63. O sea,
Esos 46 años que llevaba de estar construyéndose el templo, no era que ya el templo ya estaba, sino que todavía estaba en proceso. Imagínense, ¿cuánto tiempo? 63 más 19, casi 82 años se llevó a construir ese templo majestuoso, que hoy en día solo queda el muro de los lamentos de ese templo. Pero si la palabra de Dios no nos dijera a nosotros la explicación en el siguiente versículo de lo que se estaba refiriendo Jesús, hermano, nosotros también llegáramos a una conclusión errada. Pero bendito sea Dios que Juan, el apóstol, quien escribe el evangelio que lleva su nombre, él dio una explicación un poquito más adelante y dice, y Jesús se refería a su propio cuerpo. Porque qué fue lo que les pasó por la mente a los judíos. 46 años llevamos de construirlo. Y tú dices que en 3. Entonces no llegaron a comprender las palabras de Jesús. Y hay muchas cosas así en la Biblia. Por ejemplo, un poquito más adelante, hubo un encuentro entre Jesús y otro hombre llamado Nicodemo. Y a Nicodemo, Jesús lo vio a Nicodemo como alguien que verdaderamente quería aprender la verdad, y le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Pero nacer de nuevo, ¿qué es lo que él pensó? ¿Cómo me voy a meter otra vez yo en la panza de mi mamá y volver a nacer? O sea, no comprendió la enseñanza de Jesús. Pero el Señor Jesús viene y le dice, mira Nicodemo, no es ese nacimiento el que te estoy diciendo. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Te tiene que nacer lo que ya murió en ti. Tienes que nacer por la fe. Jesús le explica eso. No le estaba hablando de un nacimiento literal, sino una operación que Dios hace en la vida de aquella persona que cree en la persona y obra de Jesús. Amén. Amén. Pero él no entendió. Pero si el Señor no le llega a explicar exactamente, hermano, él se hubiera quedado con la duda y hubiera tergiversado la enseñanza de Jesús, tal y como muchos hoy en día lo hacen. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, miramos ahí otra escena similar. Jesús se llega a sentar a la orilla de un pozo y llega una mujer y le dice, dame un poquito del agua que está sacando del pozo. Uy, pero si tú eres un judío, yo no te puedo dar el agua porque tú eres judío y yo soy samaritana. No lo llevamos entre los dos pueblos. Dame el agua, dice. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo el agua, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Agua de vida. Pero la mujer no entendió. ¿No entendió? ¿Qué fue lo que dijo? Señor, ¿no tienes cómo sacar esa agua? ¿De dónde vas a sacarme el agua? ¿De dónde tenés el agua que me estás ofreciendo? Pero, ¿será que Jesús le estaba hablando de un agua literal? No. No. Él estaba hablando de un renuevo espiritual de su vida, que ella podía llegar a tener
si confiaba plenamente en aquel que se estaba hablando en ese momento. Luego ella empezó a entender eso más adelante, pero el Señor le dice, mire, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que yo, del agua que yo le daré, ya no van a volver a tener sed. Porque el que llega y el que tiene a Jesús en su corazón, hermano, llega a tener todo en su vida. Jesús es el que suple todas las necesidades de las personas, hermano. En eso iban los discípulos también a comprarle comida, lo dejaron ahí y ellos fueron a comprar la comida. Y cuando vieron que estaba hablando con la mujer, como que se reservaron ellos y de repente viene el Señor y se acercan al Señor. Señor, come. Y el Señor les dice, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Uy, achicas amón peruriquit la cajaf. Eso fue lo que se dijeron a ellos. ¿Quién le trajo comida? ¿Quién le trajo comida? Pero el Señor no estaba hablando del alimento físico, sino se estaba refiriendo al hacer la voluntad de Dios. Y el Señor hablaba muchas de esas maneras. Y si no hay una explicación correcta, tergiversaríamos las escrituras. Pero bendito sea Dios, hermano, porque así como en este caso, si no hubiera quedado el versículo que sigue, prácticamente nosotros nos quedáramos y dijéramos, ¿cómo es posible? Pero la explicación va más adelante, lo que dice aquí. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Versículo 21. Amén. ¿Qué fue lo que entendieron los líderes judíos, hermano, acerca de las palabras de Jesús? Aunque había muchas referencias, hermano, por ejemplo, les quiero decir que tal vez Jesús tenía en mente la señal que les estaba queriendo dar él. Tal vez jugó un poquito ahí con la mente de los magistrados, de los que sabían las leyes, los que sabían las escrituras. Dice Ezequiel 40 en adelante, hasta el capítulo 40 hasta el 46. Dice la Biblia que cuando el Mesías iba a venir, él iba a construir el templo, el nuevo templo. Si tan solo ellos hubieran entendido de que había llegado ese tiempo de construcción del templo, hermano, tal vez hubieran dicho, este es el Mesías. Y eso todavía no ha pasado, porque Jesús, hermano, no vino a construir ese templo. No vino a construir ese templo. Pero Ezequiel 40 habla, yo lo invito a que lo lea en su casa. Dice que vendrá a Sión y él edificará el templo a Jehová, dice. Y vendrá el Mesías a Sión y él edificará el templo del Señor. O sea, el Señor, ¿qué es lo que les estaba diciendo ahí? ¿Será que ellos no entendían la Biblia? ¿Será que ellos no comprendían? Yo sé que había muchos de ellos, hermanos, que entendían que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan que ya hablamos de la parábola de Mateo 22, hermanos? De donde están los labradores malvados.
Y cuando Jesús terminó de dar la enseñanza, porque dice en su enseñanza, decía que hasta lo llevaron afuera y lo mataron al hijo. Y dicen los fariseos ahí, el comentario de Mateo dice, y los fariseos se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos. Ya cuenta Charel que chaquea Jesús. O sea que ellos sabían quién era Jesús. Pero en este caso ellos estaban pidiendo una señal. Y la señal que les dijo el Señor, yo voy a edificar este templo. Pero el Señor, hermano, yo no dudo de la capacidad de Dios. Él con el poder de su palabra, Él puede decir y las cosas se hacen. Él no necesita 3 días para construir lo que ha hecho. Dice que con su palabra poderosa ha construido universos enteros, hermano. Aleluya, amén. Universos enteros. En Génesis miramos y Dios dijo y fue. Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Amén, aleluya. Él no necesitó materia para formar lo que hoy existe, hermano. No. Y eso es lo que nos cuesta creer a los filósofos de esta época. Porque no entienden la omnisciencia, la omnipotencia de este Dios maravilloso que estamos predicando, hermano. Siguen pidiendo, Señor. Y todavía, como dice hermano Oscar, siguen pidiendo señales. Si la mayor señal que para Dios darse a manifestar a la humanidad es haber enviado a Jesús. Amén. Aquí en la tierra. Aleluya. Esa es la mayor señal, hermano, de que Dios existe. Pero la gente sigue dudando de la existencia de Dios. Pero allá ellos, hermano. Pero no es que haya una duda en el sentido de que ¿será que existe? No, sino que es una amortiguación de su conciencia. Muchos saben de que son pecadores. Como decía Oscar, creo que ayer estábamos platicando con él. Es más fácil negar algo para no ser responsable de lo que somos delante de Dios. Si yo niego a Dios, entonces si peco no hay problema, según ellos. Pero en nuestro ser interior, hermano, ¿verdad que usted sabe, hermano, cuando hace una cosa mal y hace una cosa bien? ¿Por qué es que usted se siente mal, hermano, cuando estás haciendo algo incorrecto? ¿Ah? De repente, ¿verdad? Fuimos a un lugar y hicimos algo indebido. ¿Por qué te sentís mal? ¿Alguna vez se han sentido ustedes así, hermano? Amén. Que han actuado mal y hay algo en su conciencia que les dice que hicieron mal. ¿Sí o no? Amén. Solo Armando. ¿Ustedes nunca han hecho nada malo entonces? Cuéntenme alguna anécdota de lo que ustedes hicieron, hermano. Una que no sea tan roja o tan negra. Si el pecado tuviera color. ¿Ah? Una vez le mentí a mi mamá, dice Benjamín. Una vez era un montón. ¿Ah? Pero ¿por qué es que te sentiste mal haber hecho eso? ¿Por qué?
Achkarama y chercha nachare, hermano, Romari Shaen. Porque nana, pa' alma, pa' conciencia, aunque me abetamantari Biblia, aunque me abetamantari 31, no sé cuántos miles de versículos de coche para Biblia, pero Dios ruyonga a conciencia y rata betaman ributs y rimautsta. Amén. Y Harini Kina Chareri Vinek, me gusta y tahir que mejor es negar a Dios sin querer y coger tranquilo. Pero no es ni lo de Dios. Todo lo que de Dios es, les es dado. Y ellos lo saben, lo conocen. De que nosotros no somos iguales a los animalitos, hermano. Nosotros no somos iguales a los animalitos. Los animalitos no tienen moral. ¿Sí? Los animalitos no. El animalito lo que tiene es un instinto. Si un animalito no tiene hambre, ¿qué hace? Ladra. Si está suelto, va al mercado. Y todo, tú no eres un perro así, ¿verdad? Me la canta. El lobo. Y no sé. Nada, hija, tú siempre ay, ¿quién chulo la tira? ¿Quién pero es que ya? Haƙiƙi la cama, cajos terminé. ¿Sí? Pero ¿será que el animalito cuando agarraba el tomate ahí pensaba, soy ladrón bueno? No. Es un animal, no tiene la razón, no tiene moral, hermano. Él lo que quiere es saciar su instinto. Pero hermana, ¿será que la cámara es que ya para que corri y shoquingue que hay chiri? Chena rica en la cama me la que me chachos. Achkera mamá na enta queri. Ni sabes na naka mi que ma utsta. También a favor, tan a favor. Fíjate que manda con número, que la cotuga camelán, la cotuga a favor se quiere venir. Que joyo bajo a ver, que escuchar, pero la cotuga a favor. Macheta quería la camape, o y si quería para no, Hanana que cherchare. ¿Sí o no? Amén. ¿Está? Tenemos esa moralidad en nosotros. Entonces, por eso es que no podían ellos decir nada. Pero ¿por qué nos vemos ahí? Bueno. Regresemos a este tema que estamos. Miren, hermanos. Ellos sabían con certidumbre que el que estaba enfrente de ellos era el Mesías. Años antes había sucedido una escena. ¿Dónde está el rey de los judíos? Dijeron algunos. Dicen que eran 3 reyes magos. Yo no sé cuántos eran. La Biblia no dice que eran 3, ni que era Melchor, Gaspar y Baltasar y Sultán. No dice. La tradición es la que dice eso, pero ellos no, ni que eran hechiceros o que eran no sé. No, la Biblia dice que ellos eran astrónomos. Eran estudiantes de las estrellas, pero no como Walter Mercado o Urbano Madel, no. Eran personas que estudiaban las escrituras y que de alguna manera Dios les reveló de que en ese tiempo iba a nacer Jesucristo el Rey. Llegaron. ¿Dónde está el rey? Le preguntaron a Herodes. Herodes se quedó perplejo, dice, sorprendido. Sachrukush, Aranma. Porque venía el sucesor de él detrás ya. Aleluya. Pero ni siquiera era de él.
tomó el reino no solo de Israel, sino de todo el universo, hermano. Él tomó el reinado, pero de todo el universo, no solo de Israel. Herodes peleando su reinito, si él no venía, él le dijeron, mi reino no es de este mundo, yo vengo a gobernar todo, a tomar todo. Pero ellos sabían, hermano. ¿A quién llamó Herodes cuando no supo dar? ¿A quién llamó? No, los hechiceros. ¿Qué hechiceros? ¿A quién llamó Herodes? A los sacerdotes. ¿Y qué le preguntó? ¿De dónde iban a ser rey de los judíos? Está a favor richtig ni zeigt die Biblia, aber ich koch. Gizambe. Apenas ir lucir Dios, apenas leer rey, nicht lindok rey. ¿Sabían? Berlín. ¿A Berlín? O sea, había una referencia de que ya había nacido el Mesías. Ellos sabían. Pero ellos lo que estaban esperando era una señal. Por eso ellos venían. ¿Qué señal nos hace? ¿Qué muestras? ¿Quién eres tú para hacer eso? Y si ellos hubieran querido entender un poquito más, hermano, hubieran indagado lo de Ezequiel. Porque Ezequiel dice que el Mesías iba a venir para construir el templo. Y eso fue lo que les dijo el Señor. Pero ellos se quedaron. ¿Qué pasó ahí? Pero seguramente tal vez Nicodemo estaba ahí. Ahí estaba Nicodemo entre ellos, porque Nicodemo era parte del Sanedrín. Y Nicodemo no se quedó ahí. Un poquito más adelante le dice, llega él de noche con el Señor. Señor, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces. Aleluya, amén. Y más adelante miramos que Nicodemo sí creyó en el Mesías, en Jesucristo, hermano. Fue uno de los que bajó a Jesucristo de la cruz juntamente con José de Arimatea. Nicodemo sí llegó a entender eso. Y Nicodemo, miren, una vez que ya querían matar a Jesús, no hombre, si nuestra ley no permite hacer eso. Porque él ya estaba en el pleno convencimiento de que al que tenía enfrente era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Pero esta gente, hermano, no, y eso es lo que debemos de tener cuidado, hermano. Porque aunque Cristo enseñó las señales, Él no dijo, no les voy a dar una señal, no les voy a dar nada. No, Él estuvo dispuesto a enseñarles a ellos las Escrituras. Y en las Escrituras, hermano, hay muchas referencias acerca de eso. Miren, una de las cosas, ¿por qué Jesús dijo eso? Destruid este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Miren, yo quiero ir terminando con esto, hermano. Quiero ir terminando con esto. Hebreos 10:1 en adelante, lo voy a leer, dice aquí. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera no habría cesado de ser ofrecido, puesto que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más condena del pecado. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos
pueda quitar pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agradan más, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije yo: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo de mí. Muy bien. Mire, hermano, Jesús llevaba su pensamiento más allá de ese templo. En ese tiempo todavía había un templo, había una rutina, había algo que todavía se estaba haciendo, porque Él no había muerto todavía. Pero todo lo que se hacía en ese templo, más con lo que se hacía en el templo de Israel, que ofrecían lo que no estaba bueno, lo que estaba ya, que no servía. Pero miramos ahí, el Señor Jesús le hace la referencia: yo en 3 días levantaré un santuario. Hermano, nosotros hablar de esto es un poquito grande y nos va a llevar tiempo hablarlo, pero lo vamos a hablar, porque nosotros ahorita no tenemos un templo como el de Israel. Amén. No tenemos ya ese templo. Nosotros no venimos a la iglesia a ofrecer chivitos, vacas, ovejas, como lo hacían ellos en aquel entonces. ¿Por qué ya no lo hacemos? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Pero dice acá en Hebreos 10 que todas esas cosas eran cosas que iban a desaparecer cuando Cristo se iba a ofrecer como un sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros, hermano. Cuando Él estaba hablando de que Él era el nuevo templo, implicaba eso. Y más adelante, Cristo le revela al apóstol Pablo que quienes se constituyen en la iglesia del Señor, en el templo del Señor, el conglomerado de creyentes que iba a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, el templo ahora, ¿quién es? Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, dice. Pero Él es el templo. Entonces nosotros somos el templo del Señor. Amén. Miren, hermano, esto es, como le digo, tal vez no lo podemos llegar a entender hoy de una vez, pero el Señor llevaba en su mente todo eso. Le decía: ya no más, este templo se va a quedar, pero yo voy a levantar un templo en 3 días. Y después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, ese templo empezaba a ser edificado sobre la base de que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. En cierta ocasión, en el capítulo 16 de Mateo, versículos 16 en adelante, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ya cuando Él estaba ya a punto de ser sacrificado por los pecados de la humanidad, le pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dijo esas palabras? Pedro lo dijo. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Tú eres
eres el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo mostró. Esto no lo lograste entender por medio de alguna filosofía barata del mundo. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Imagínate eso. Y te digo, le dice el Señor a Pedro, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esta roca. Sobre esta roca. Es que como nuestras traducciones al español, hermano, no han dado el significado exacto, solo son traducciones. Hemos visto ahí y se ha tergiversado esa palabra. Porque muchos dicen que la roca es Pedro, pero Pedro no es la roca. Eso contradiciría toda la escritura misma. Hasta Pedro dice que él es una piedrita pequeña. Y eso es lo que significa Pedro, Petros. Piedra chiquita. Pero cuando Jesús dijo sobre esta roca, no utilizó la palabra Petros, sino la palabra Petra, que es una roca grande. Y no estaba hablando de Pedro, sino estaba hablando de él mismo, que era la roca. Aleluya. Amén. Que él era el Hijo. Y por eso dice la Biblia que él es el fundamento, él es la piedra angular, es el fundamento de nuestra fe. En ninguna parte de la escritura nos dice la Biblia de que los apóstoles sean los fundamentos del evangelio, o que en los apóstoles exista la salvación. La salvación está en Jesús. Amén. Y es ahí, hermano, donde miramos nosotros que cuando Cristo resucitó, se edifica el nuevo templo. ¿En cuánto tiempo pasó eso? Cuando se empezaba a edificar el nuevo templo. En 3 días. 3 días. El Señor les dijo: destruyan este santuario y yo levantaré en 3 días otro. Levantaré otro en 3 días. Pero para que sean israelitas, un templo literal. No. Él estaba hablando de su propio cuerpo y de los que iba a ser parte de su cuerpo en el futuro. Amén. Hermano, versículos claves. Efesios 1, 22 y 23, y con esto termino. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿A quién está hablando? De Jesús. ¿Quién le sometió todas las cosas bajo de sus pies? Dios el Padre. A él se le sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿O fue a Pedro, hermano? ¿Fue a Pablo? ¿Fue a algún otro apóstol? No. ¿A quién le fue sometido todas las cosas bajo sus pies? A los pies de Cristo. Dice Efesios: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué dice su versión NTV, hermano? Dios ha puesto cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y el completo es la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Miren, hermanos, tantas cosas que la Biblia nos dice. Pero ¿quién es la cabeza de nosotros en la iglesia? Cristo Jesús. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Y quién es el templo ahora? Nosotros.
Claro, tenemos lugares donde congregarnos. Y nosotros llamamos templo a esos lugares. Y muchas veces nosotros pensamos, ese es el templo, ese es el que hay que santificar, ese es el que no hay que hacer nada indebido ahí adentro, ese es el... Claro, está bien. Pero debemos de pensar que donde mora Cristo ahora es en nosotros. Amén. Y ahora nosotros somos el templo de Dios. Cristo lo edificó en 3 días, no en 60 y cuantos años que habíamos dicho. Hermano, 82 años. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestra cabeza. Y tal vez señal más que esa el Señor ya no nos va a dar, porque las señales ya los dio Él. Ahora somos nosotros los que vamos a llegar a decir acepto o no acepto eso. Ya Dios ya dijo dicho. Así como dice hermano Oscar, todavía hay gente que dice, ¿qué señal me muestras? ¿Qué señal? Para creer en ese Dios judío, en esa deidad hebrea. Las señales ya fueron dadas. ¿Sí? La señal de Isaías ya fue dada. Aquí una señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Aleluya! Esa es la señal. ¡Aleluya! La señal ya fue dada. Ahora que la reciba es de alguien. Mucha gente, bueno, tendrán una actitud de los fariseos y dirán, no, gracias. Está bien. Pero la señal ya fue dada. Y lo triste es que hasta Navidad celebran, pero no creen en el mesianismo, en el Hijo de Dios para salvación. Es contradictorio. Pero nosotros, que miramos las señales, no hay más señal que esa. Que todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Cristo es la verdad. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos, y la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.